están en otros países, en otras regiones que podríamos considerar menos desarrolladas. Sin embargo, si volteas y hablamos del crimen que te comentaba, que es un abuso sexual e inclusive a veces dirigir lo que quieres que suceda. Eso vemos que los consumidores están en Europa, en el norte de América, en sociedades que tienen mayores recursos, y las víctimas están muchas veces menos desarrolladas. Entonces depende del tipo de crimen que estés viendo, pero el mensaje es que nadie está exento y que el sector privado tiene y los gobiernos también, así que es un llamado a la acción a gobiernos y al sector privado para trabajar y para trabajar conjunto. El sector privado en compartir internacional, porque estas transacciones en la mayoría de los casos son internacionales. Tienes a la víctima en un país y tienes al criminal en otro país. Bueno, el mensaje que yo te diría es que ante un crimen que es terrible, que está afectando a millones de niños cada año, tenemos herramientas para combatirlo y el GAFI está haciendo su trabajo en presentar esta herramienta, pero lo importante es que esa I'm here with hope and with excitement, as the Commissioner mentioned, of what's to come, and that's on every one of us. And I say every one of us because I know we have representation here of over 300 and the City of London for this magnificent venue and warm welcome. High Commissioner, it's an honor to join you in this event as well. I want to thank the project team, co-leads, and their governments for the hard work that they have been doing. I've been in contact with them and I had a very good conversation yesterday, both with input to this report. And this is fundamental because the value of the FATF, it is not only the 40 members at the table, but the global network that is America to Australia. The offenders are in other parts of the world, but if you take it to the other crime that we'll be speaking about today, that have less tools to go against this crime. So we really need everyone, and no one is exempt, and no one will be pointing fingers because we all have victims within our own societies, and we all have the later. With that, let me move on the topic that we will be speaking on today. The first point for the audience is that this is a new crime. It's a crime. The good news is that in the face of this challenge, there's things to do, and we're doing enforcement. Personally, myself, I worked for many years in the FIU, and I know how that becomes evidence eventually through que esto es un crimen que está en todo el mundo, nadie está exento de ello. Las víctimas normalmente están en Europa, en el norte de América, en Australia, y las organizaciones criminales que están en línea invirtiendo tiempo en llevar a los niños a compartir estos materiales están en otros países, en otras regiones que podríamos considerar menos desarrolladas. Así como pagas por ver una sesión de televisión, pagas por ver un abuso sexual e inclusive a veces dirigir lo que quieres que suceda. Eso vemos que los consumidores están en Europa, en el norte de América, en sociedades que tienen mayores recursos, y las víctimas están muchas veces víctimas de tráfico de criminales también, tráfico humano, están en poblaciones que pudieras considerar menos desarrolladas. El sector privado en compartir la información con el gobierno de manera temprana y el sector público a trabajar de manera conjunta a nivel internacional, porque estas transacciones en la mayoría de los casos son internacionales. Tienes a la víctima en un país y tienes al criminal en otro país. Lo que cuenta es tremendo, Presidenta.